Buenas tardes. Tenemos para hoy en nuestro programa Micrófono Ciudadano, dentro del Movimiento de Representación Ciudadana, a Jaime Bravo, economista con estudios de psicología de la Universidad Católica, experto en planificación estratégica situacional y en materias laborales, de formación y de fomento productivo, consultor internacional y en numerosos proyectos en el país, en los ámbitos de economía aplicada, mesoeconomía, así como planificación estratégica y en técnicas de gobierno. Fue dirigente estudiantil y político en los años de dictadura y fundador, junto a otros dirigentes políticos y sociales de la misma época, del referente Un Nuevo Chile es Posible. Actualmente es gerente general, fundador de Gestra Consultores Limitada. Jaime, muchas gracias por venir. De parte de Daniel y de Denise, de parte mía, Ignacio, te agradecemos mucho estar con nosotros hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Me parece súper interesante la oportunidad de conversar de algunos temas, digamos, que tienen menos presencia en la agenda y que son a veces los que articulan el sustrato desde el cual se adoptan las decisiones sin que sean explícitos. Muchas gracias por estar nuevamente. Jaime, comencemos este juego. Se ha dicho que la obtención del 10% de los ahorros forzosos desde las AFP por los cotizantes podría alterar la economía a futuro. ¿Quienes enarbolan esta idea tienen razón? Es una afirmación que es como decir, digamos, qué impacto puede tener el vuelo de una mariposa sobre, digamos, el clima en China. Es decir, uno puede decir que en economía casi todas las cosas se relacionan y generan algún tipo de impacto. La discusión puede ser cuál es el nivel de impacto y sobre qué. La decisión, esa afirmación tiene dos lecturas. Una lectura que es concreta, que es directa, digamos, que es qué pasa cuando yo saco el 10%, 9.8 se estima por parte de la AFP, que podría ser retirado de los fondos de las distintas cuentas. ¿Qué pasa sobre la economía? Depende. Si la decisión de las administradoras de fondos es sacarlas de los fondos internacionales, es decir, de las colocaciones internacionales, cero. Las cifras de que estamos hablando son marginales en el flujo mundial de recursos. Se mueven un día más que esa plata, digamos, en cualquiera de las bolsas significativas. Por lo tanto, no va a tener un impacto, y ese impacto, si lo hubiera, sería de muy corto plazo. Si se hace en Chile, puede tener impacto, pero jamás de mediano plazo. Piensa lo siguiente. En la economía, las AFP están obligadas a estar permanentemente liquidando activos, pero eso ocurre desde el momento en que lo que tienen que pagar es más grande que lo que ingresan. ¿Me explico? Ellos reciben normalmente recursos y hacen colocaciones y venden cuando tienen que pagar, pero eso es un efecto neto. Entonces, están acostumbradas a comprar y vender. Eso es algo que hacen regularmente. Las cifras son mayores y va a provocar un problema, pero de corto plazo, desde el punto de vista de la ejecución de la medida. Son muchas transacciones juntas. Por lo tanto, yo tengo dudas si en 10 días van a ser capaces de hacer ese volumen de transacciones como lo demanda el proyecto. Pero creo que es súper bueno que se los pida. Porque si tú lo dejas a libre decisión de la AFP, te lo van a entregar en un año. Van a alargar la cosa de tal manera, digamos, de evitar un choque de corto plazo. En el largo plazo no va a haber impacto, salvo un punto, que es que el hecho de que se tome la decisión de afectar la gestión de los fondos y se obligue y se complete el derecho de propiedad sobre los fondos a través del dominio, que puedo decidir qué hacer al menos sobre el 10%, el impacto de eso es que un área que los peruanos dicen intangible, porque para ellos lo que no se puede tocar no es lo que no se puede tocar como el aire, sino que lo que está prohibido tocar. Lo que estaba prohibido de tocar, que era el sistema de AFP, está siendo tocado. Entonces, la pregunta desde el punto de vista de la evaluación de los actores es ¿qué consecuencias va a tener en el mediano plazo de esto? Y con esto cierro. El impacto sobre las pensiones va a depender completamente del modelo de pensiones que tenga, además. Las evaluaciones que está haciendo los economistas del Mason es la evaluación sobre la base que el sistema de capitalización individual se perpetúa. ¿Ustedes tienen certeza de eso? Y yo no. Por lo tanto, ¿cómo voy a estimar un resultado de ese tipo cuando no conozco cómo va a evolucionar la institucionalidad? Y desde el punto de vista de la capacidad de anticipar escenarios,
La crisis subprime, cuando se inicia la crisis subprime, entrevistan a Joseph Ramos, que era el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Le preguntan, ¿cuánto tiempo va a demorar en recuperarse la crisis? Y Joseph Ramos dijo, no tengo una bola de vidrio y si para poder ver el futuro, y si la tuviera no estaría aquí, estaría comprando acciones. Nadie sabe qué va a ocurrir con la economía en 5 años. Se pueden hacer algunas proyecciones con lo que los economistas llamamos ceteris paribus. Pero ceteris paribus es declarar estable lo que no va a ser estable. A 5 años muy pocas cosas van a ser estables. Por lo tanto, la estimación de impactos está sobredimensionada y tiene un objetivo político. Andrea Hutov le acaba de decir ayer, digamos, a los economistas que participan en la discusión sobre AFPs, digamos, y fondos previsionales, que no pueden expresarse tan cooptados como aparecen, porque no hay fundamento técnico para decir lo que están diciendo. Nos parece claro. Es sabido que las propuestas de ayuda económica no han sido bien recibidas por la ciudadanía. ¿Ya? ¿A qué le atribuyes esto? Y si consideraste que había algún acierto, en las últimas propuestas del presidente, en las que fueron antes de la votación del 10. Mira, yo creo que la ciudadanía en esto se equivoca poco. La ciudadanía está molesta porque debe estar molesta. Es decir, hay una decisión de política que fue transferirle el costo a la ciudadanía. Eso es evidente, de suyo evidente. Es decir, cuando se aprueban 15.000 millones de dólares para apoyar a la ciudadanía, 13.000 son créditos. Ese es un apoyo de ofertar una línea de crédito, no es transferir. El Fondo Monetario Internacional, la presidenta del Fondo Monetario Internacional dijo, gasten lo que sea necesario, porque después veremos cómo reponemos eso, pero en este momento la manera de salvar vidas y salvar la economía es gastar. Claro. Pero la decisión del gobierno chileno fue no gastar, fue fundamentalmente prestar. Entonces, lo que percibe la ciudadanía es que en una situación crítica, de las más críticas que puede vivirse, se quedó sola. Me explico. Los mecanismos, digamos, para mejorar la situación financiera de las empresas de mediano y pequeño tamaño son todos mecanismos de crédito donde la concurrencia del Estado mayoritariamente es constituirse como aval. Y la exigencia desde el punto de vista de tasa fue mejorar, o sea, trasladar la tasa a la que se le estaba entregando la liquidez al banco, el costo del fondo, trasladarlo en el crédito. Pero muchas de las operaciones tuvieron como sentido otorgar liquidez para que la gente pudiera pagar otro crédito, las cuotas de otro crédito. Por lo tanto, en términos prácticos, plata para poder enfrentar la crisis desde el punto de vista de sustentar el movimiento de la empresa no quedó. De hecho, los montos asignados son muy inferiores a los problemas que tienen las empresas. Y el comportamiento de la banca tendencialmente fue atender a sus clientes. Y desde el punto de vista de las personas, el financiamiento de las personas fue un financiamiento que apostó también en el segmento, fíjense la posición ideológica. Hay una crisis de esta envergadura y las políticas van a ser focalizadas. Como si hoy día nosotros pudiéramos discriminar, hay personas que tienen ingresos de 2 millones de pesos, pero pasaron a tener que atender no solo las necesidades de su familia, sino que de otro conjunto de personas vinculadas a su familia, pero no el núcleo directo, que perdieron la ocupación y que requieren apoyo. Y esa persona quedó excluida de cualquier posibilidad de apoyo, porque la evaluación es individuo a individuo. No es por grupo familiar, no es por unidad territorial, no es... Siempre las políticas se focalizan, en este caso individualmente, cuando las necesidades tienden a ser de un grupo completo. Fueron postergación de créditos, pero postergación de créditos en las peores condiciones, porque a mí me pueden postergar 3 o 6 meses un crédito hipotecario, pero lo que están haciendo hoy día es que esos 3 o 6 meses esa cuota pasa al final del crédito. Por lo tanto, empieza a pagar intereses desde ahora hasta el día que yo llegue a pagar la cuota. Eso significa que es un crédito independiente de la tasa que finalmente va a ser muy caro. Cuando ese fondo de esa plata ya estaba pagado en el crédito original. Entonces, no, el gobierno declaró que no podía subordinar a la banca en esto, no logró convencerlos de trasladar el pago,
sin incurrir, digamos, en nuevo crédito, sino que poder entregarlo con gratuidad. La regulación de la banca es que no podía. Yo quiero recordar que a la banca en las crisis le va muy bien. Exacto. La banca, la crisis pasada, el Banco Santander, en medio de la crisis que puso en riesgo la sustentabilidad del banco en España, el banco chileno transfirió plata para allá. Porque el banco chileno tuvo rentabilidad en un año de alrededor del 33%. Eso significa que cada 3 años me compro el banco. En medio de la crisis, cuando la gente estaba quebrando y perdiendo la casa. Entonces, cuando salimos de la crisis del 85, se generaron tales condiciones para los bancos para generar estabilidad, que hicieron que este mercado de verdad es muy poco competitivo en relación a otros mercados y tenemos tasas absolutamente altísimas. Ellos fondean a precios muy bajos y entregan crédito a precios muy caros. Y entregan crédito a quienes tienen certeza que van a poder pagar. Fíjate que en el ámbito de proyectos de inversión, prácticamente no evalúan proyectos, evalúan a clientes y evalúan capacidad de pago desde el punto de vista de garantía. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? La lógica en la cual se ha operado ha sido la lógica de salvar a la banca, darle garantías a la banca. Todos los mecanismos han sido fundamentalmente bancarizados. ¿Cuáles son las medidas que uno podría rescatar que efectivamente le dan el palo al gato? A mi juicio, por ejemplo, arriendo. Cuando se entrega un subsidio de arriendo, se está atacando un problema que es de los más acuciantes y de lo que genera la primera problema en una persona que no tiene casa propia, porque en la casa propia el banco te puede aguantar 6 meses antes de liquidarte o incluso un poco más. Pero en el caso del arriendo, al segundo mes ya estás teniendo problemas fuertes, digamos, la posibilidad de que te saquen de la casa. Y eso no llegó en la forma de un préstamo, sino que llegó en la forma de un subsidio. De hecho, esa es una pregunta de por qué no tenemos mecanismos para proveer arriendos. Lo que hizo Jadwe es bien interesante, que emergió en realidad del cerebro. Invertir en casas para proveer arriendo. El Estado chileno es un Estado que regala casas. Eso minimiza el volumen de casas que puedes construir, digamos, que al respecto de lo que podría hacer para solucionar la vivienda vía arriendo, un arriendo regulado. Pero digo, esa medida me parece extremadamente interesante. Las cajas son un desastre. Son un desastre porque son extemporáneas. Son un desastre porque demandan una logística que el Estado no tiene. Son un desastre porque las instancias que deberían estar trabajando en protección social, en control de pandemia, etcétera, están obligadas a salir a distribuir cajas. Y son un desastre porque destruyen la economía local. Es decir, lo que podría haber sido un influjo de recursos para lograr, en el marco de un acuerdo, que el comercio, sobre la base de un comercio justo, hubiese efectivamente podido atender las necesidades de su comunidad, pudiendo las personas, fíjate lo loco, ellos son neoliberales, ¿verdad? Son neoclásicos, digamos, la definición de sus políticas. Sin embargo, en ese punto la gente no puede elegir. Ellos eligen lo que la gente consume. Y por eso en la primera vuelta no consideraron, por ejemplo, toalla higiénica, no consideraron condones, porque parece que en crisis no se puede tener sexo, que es lo propio que uno jerarquiza sus necesidades y compra. Entonces, pocas medidas acertadas, muchas extemporáneas, malos mecanismos de decisión y fundamentalmente porque además el mecanismo directo fue la exclusión de las organizaciones sociales como mecanismo activo. Porque se podría haber hecho lo mismo, por ejemplo, articulando con... Fíjate, el impacto que podría haber tenido, y esto lo propuso el pliego popular, si nosotros hubiésemos dicho tenemos que dar de comer a un volumen de gente y tenemos restaurantes chicos que están quebrando, ¿qué pasa si hacemos un acuerdo y logramos no que ganen lo que ganaban, pero que permitan movilizar la capacidad productiva que tenían? Entregamos alimentos, entregamos alguna cantidad de recursos, pero ellos se comprometen a proveer alimentación a un volumen de población desde su especialidad. Comprando juntos. Si nosotros hubiésemos apoyado el desarrollo de las cadenas de comprando juntos, entonces le pasamos la plata correspondiente a un barrio para que hagan todas las compras y generen ellos canastas, pero ellos se relacionan con los mayoristas. No le regalamos un tremendo negocio a las grandes cadenas de retail cercanas al gobierno. Pero esa es otra manera de conseguir, perdonar un largo. Perfecto. Bueno, dentro de este panorama surge también una pregunta, sobre todo en relación al tema del retiro del 10%. Básicamente tratar de poder conocer cuál sería el impacto sobre la desigualdad, en este caso, ya con la posible
opción de poder retirar este 10%, ¿cómo se vería afectada? Si en algún grado se puede reparar en este caso, se profundiza, ¿qué puede suceder ahí? Mira, la medida es una medida que cuenta con una paradoja. La paradoja es que hace recaer nuevamente en los fondos acumulados en tu cuenta la posibilidad de sustentarte en un periodo de crisis. Por lo tanto, la medida tiene dos características completamente distintas si es que hay reposición de esos fondos por parte del Estado, así no lo hay. Cuando se hizo con el fondo de cesantía, el fondo de cesantía, los trabajadores se gastaron su plata al fondo de cesantía. Si ellos al término de eso fueron echados de la empresa, no tenían el respaldo, apenas tenían eventualmente la indemnización. ¿Me explico? En este caso es completamente distinto el impacto si es que el retiro tiene efecto permanente, es decir, yo retiro la plata y no va a ser repuesta, así el retiro va a ser repuesto, y la forma en que va a ser repuesto. Lo primero que uno debería decir, digamos, es que la medida de extraer los fondos es una medida de emergencia. Entonces, preguntarse sobre el impacto sobre la desigualdad en un contexto donde la gente se está ahogando, me voy a preguntar, digamos, si tengo que tirar salvavidas rosa, salvavidas amarillo, salvavidas naranja. En este momento la pregunta es cuál es el salvavidas que sirve para que la gente no se ahogue. Ese es el significado de la medida y tiene que ser evaluado en relación a eso, porque si tuviéramos que tomar una medida de otro tipo, yo diría que el Estado debió haber hecho una cosa equivalente cuando correspondía. Queensland le entregó $10.000, digamos, a cada persona por el derecho de existir para evitar que se provocara un problema en su flujo independiente de cualquier evaluación. Hasta Trump entregó $1.200, digamos, a cada ciudadano. Ahora, como es él, digamos, entregó un cheque con su firma y su foto. Pero hay subsidios y transferencias que son capaces de resolver el problema y el Estado aborda directamente y había financiamiento para poder hacerlo. Los fondos soberanos, los otros fondos de estabilización, más la línea de crédito abierta, digamos, por el Fondo Monetario Internacional y un acceso a crédito barato. La medida no habría costado una cifra tan loca, digamos, poder hacer una cosa de ese tipo. Pero aquí chocamos con una posición ideológica. Entonces, si tú me preguntas el impacto sobre la igualdad, lo que están diciendo es que las personas que van a ocupar el 10% más rico de la población van a tener la posibilidad de retirar los fondos y eventualmente reingresarlo a su cuenta de ahorro, de APB, y no pagar impuestos. O usarlo, digamos, dicen cambiar el auto. Por lo tanto, lo que están discutiendo es la política de focalización. El tema es que la política de focalización va a generar una cantidad de injusticias tremenda. Porque en la política de focalización, la evaluación va a estar centrada en el individuo y el grupo familiar directo. Porque nosotros no reconocemos la existencia de redes desde el punto de vista de política pública. Y seguimos trabajando sobre individuos. Entonces, si tú me preguntas el efecto sobre la desigualdad, probablemente va a tener un efecto sobre desigualdad, pero 4 millones en el ingreso del 1% más rico de la población, créanme que no marca ninguna diferencia de desigualdad. O sea, son gente que en términos de distribución calcula que el percentil 90, el punto 90 de los 100 en que se distribuye el ingreso, donde 100 es el que más tiene y 1 el que menos tiene, el percentil 90 tiene más o menos 6.400.000 pesos, perdón, 640.000 pesos de ingreso per cápita. Es decir, estoy hablando de alguien que recibe 2.500.000 como grupo familiar. ¿Te fijas eso es el percentil 90? ¿Te fijas que está tan concentrada la riqueza que los que están en el 10% más ricos son extraordinariamente ricos? Para ellos 4 millones no cambia nada. En cambio, 4 millones en una familia que tiene un ingreso de 2,5 millones y ya no está pudiendo pagar la cuota de colegio, sí cambia muchas cosas. O ha dejado de pagar su arriendo o su cuota de crédito. Hay gente que está a punto de perder la casa. En la última acotación se confunde también riqueza con ingreso. Y nosotros lo que estamos tratando de apuntar es que la gente que tiene más riqueza pague más. Y es distinto a cómo se evalúa el movimiento de los flujos. ¿Ya? Lo que se mide en el coeficiente Gini es cómo se distribuye el ingreso, no la riqueza. No cuánto tienes en tu cuenta ni los activos que tienes, es cuánto ingresas en un año. El problema es que en Chile la riqueza está extraordinariamente mal distribuida. Y eso condiciona el ingreso. Perfecto, muy claro. Mire,
Justamente hablando sobre lo que nos trae a colación en estos momentos lo que es coyuntural, que son el 10% de las AFP, de la plata que tenemos en AFP. Las AFP supuestamente son la idea de este modelo de la seguridad social. Mucha gente dice que eso es discutible, que las AFP no son un plan de seguridad social. A usted, a ti, ¿qué propuesta o idea de seguridad social es la que te hace más sentido? ¿Cuál crees tú que es la que más encaja con la realidad nacional? A ver, me permite que te lleve una discusión anterior, porque lo que te van a hablar del sistema de pensiones te van a decir que en realidad el sistema de pensiones, si todos ganáramos harto y continuo desde el inicio de nuestro ingreso al mercado del trabajo, claro que tendríamos un gran sistema de pensiones. La benzina del Mercedes. Exacto. Entonces, lo primero que uno debería decir es que en realidad estamos tratando de corregir en el sistema de pensiones, igual que en la política social, un problema que viene de antes. Chile tiene de las peores distribuciones del ingreso en la distribución funcional del ingreso. ¿Qué quiere decir eso? Entre lo que participa el capital y lo que participa el trabajo en la primera distribución. ¿Cuántos salarios en la economía chilena versus cuántos son rentas del capital? Eso que se publica en casi todo el mundo en Chile es difícil de acceder, pero es una cuenta normal que te indica el punto de partida de cómo se va a provocar la distribución del ingreso. Luego de esa renta funcional, luego de cómo se distribuye, lo puedes distribuir en percentiles o funcionalmente entre trabajadores y propietarios de empresas o rentistas. Lo que tú tienes, digamos, es que después de eso viene la política social, ¿verdad? Y la política social lo que hace es tratar de corregir el problema que se genera como brecha, como distancia entre lo que la gente participa por su trabajo y lo que necesita para tener una vida decente. ¿Me explico? Entonces, a mí me queda una brecha ahí, y esa brecha se expresa como presión desde el punto de vista de que la política social trate de corregir algo que viene mal, armado de antes. Claro. ¿Sí? Entonces, las personas han tendido, ante la ausencia de una política social que cubra al segmento que está por sobre el 40% habitualmente, el 40% más pobre tiene algún tipo de política, pero los que van de ahí hacia arriba, y cada vez más los que van abajo también, han tendido a comprometer mucho en crédito. ¿Sí? 7 veces el ingreso. 70% del ingreso pagado en cuotas. Por eso la gente, entre paréntesis, ha sido muy inteligente el retail. El retail inventó la cosa de cupo. La gente dice, yo no pago cuenta, yo voy a liberar cupo. Entonces, entro, pago, liberé cupo, salgo y ocupo el cupo. Sí, claro. Pero eso técnicamente es una bicicleta. Mira, el detalle más duro es cuando empiezo a pagar comida, con eso estoy jodido. Exacto. Porque el día que yo pierdo el acceso al crédito, yo dejo de poder comer. ¿Me explico? Ante eso, esa situación que se arrastra de informalidad en el empleo, de debilidad en las relaciones laborales, de baja participación del trabajo en el ingreso total de la economía, eso que es parte de la historia de vida de un segmento importante de la población, lo que tú vas a tener es que eso, si yo lo individualizo desde el punto de vista de acumulación de fondos, significa que reproduzco como en un espejo la distribución del ingreso en la acumulación de los fondos. ¿Sí? Yo he sido pobre toda mi vida y la acumulación de fondos mía es tan pobre como fui durante mi vida, pero es más, porque todos los periodos de desocupación en la primera etapa de mi vida pagan las consecuencias más altas al final, porque la plata que pongo al principio está más tiempo rentando. Tengo que poner mucha plata al final para corregir lo que perdí al principio. Y eso desde la lógica de capitalización individual es normal. Pero lo normal depende también de cuál es la voluntad que nosotros tenemos o la noción de normal que queremos construir. Para mí lo normal es que la gente que trabaja gane lo que tiene que ganar. Mira, voy a hacer una afirmación polémica. Yo digo, hay una fantasía en el mundo estudiantil que es la idea de que si todos entramos a la universidad, va a ser posible mejorar la distribución del ingreso. Yo hago una afirmación distinta, de orientación distinta. Yo digo, ojalá todos pudiéramos entrar a estudiar lo que queremos, porque además yo no sé por qué todos queremos ser profesionales, hay cosas tan bonitas que hacer. He pensado varias veces en mi vida que me habría gustado ser mueblista, por ejemplo. Ustedes saben que en Alemania cuesta llenar los cupos universitarios, se llenan con extranjeros, porque los jóvenes quieren estudiar carreras técnicas.
son más cortas, tienen más rentabilidad proporcional al esfuerzo que hiciste y te permiten desarrollar una vida apropiada. Entonces, los jóvenes se dirigen a las carreras técnicas porque si el trabajo que desarrollan es necesario, el ingreso es justo. En Chile, nuestra solución para la introducción del ingreso es que la gente lleguen a ser todos profesionales. Y vamos a tener profesionales cesantes, o manejando taxis y frustrados. Cuando en realidad lo que nosotros necesitamos es que cada trabajador que desarrolle un trabajo necesario gane lo suficiente para que pueda alimentarse, vestirse, educar a sus hijos y poder salir de vacaciones. No tiene ni recrearse, no tiene ningún sentido. Si el trabajo es necesario, que no puedan hacerlo. La gran gracia de la pandemia es que ha puesto de frente que los trabajos más necesarios para la sociedad eran los menos valorados. Si desaparece la gente que limpia la basura hoy día, la sociedad en Santiago, por ejemplo, entró en una crisis sanitaria brutal. Todo ese tipo de trabajo invisible ha adquirido significado. Entonces, ¿qué es lo que digo sobre el sistema previsional? Mientras no se corrija nuestra economía, de ninguna manera un sistema de capitalización individual. Entonces yo digo, tiene que ser un sistema, a mi juicio, solidario de reparto, pero que los excedentes que genera entre aquello que tiene que pagar y lo que captura puedan ser usados en el interés general. Fíjate que las concesiones en Chile, las concesiones de carretera, por ejemplo, tienen presencia del Fondo de Profesores de Ontario, que son propietarios de las empresas. Porque en Chile, con nuestros fondos no puedo ser propietario, puedo ponerle plata a otros que gestionen, no a nosotros. Entonces, nosotros le pagamos toda la rentabilidad que generan nuestro paso por cualquier carretera de las que están administradas por ese fondo. También hay un fondo italiano de profesores. Toda esa rentabilidad va a sustentar las pensiones de Italia o de Canadá. Pero nosotros tenemos fracciones ahí, nombramos directores que en general no nos representan a nosotros ni nos responden a nosotros, responden a las administradoras del fondo, no a los trabajadores que cotizan, y luego enfrentamos situaciones como que las empresas en que estamos presentes nos cobran altos precios y los ingresos que eso genera nos van mayoritariamente a nuestro fondo. Entonces digo, solidario, de reparto, con un sistema de manejo de excedente que permita representar el interés general. Es decir, equipos de los más capaces en hacer colocaciones, pero que respondan por resultados a los trabajadores. Porque lo que está haciendo, y esa es la afirmación de fondo, el sistema AFP no es un sistema de pensiones, es el sistema que se inventó por parte de José Piñera para lograr que los fondos de los trabajadores fueran la fuente principal de financiamiento de la inversión en Chile. Y eso se logró y fue diseñado en el periodo en el cual Chile no accedía a crédito internacional porque veníamos saliendo de la crisis del 82. Chile era un paria internacional. Habíamos dejado de pagar las deudas eran privadas fundamentalmente y fueron nacionalizadas las deudas y el Estado asumió la obligación de pagar. Entonces, en ese contexto, la vía de financiamiento fue el sistema de AFP, y el sistema de AFP parte sin pagar pensiones, porque todas las pensiones que estaban comprometidas fueron pagadas por el Estado y siguen siendo las últimas pagadas ahora por el Estado. La gran deuda previsional la asume el Estado. Entonces, cuando nosotros nos dicen, no se puede cargar al Estado con, pero si lo han cargado todas las veces que han querido. El sistema parte con todas las pensiones que estaban vigentes en el sistema de las cajas de pensión, es absorbida por el Estado. No sé si es claro. Sí, nos queda bastante claro. Muchas gracias. ¿Tú crees que el foco de la discusión actual debiese estar puesto en la pobreza o en la desigualdad, como concepto para diseñar estrategias sociales? Depende de cómo salgamos de esta crisis, porque si en esta crisis se produce una destrucción de riqueza de la familia de tal envergadura, como la que estamos observando, ¿qué digo como destrucción de riqueza? ¿Cuál es la riqueza de la familia nuestra? Los pequeños ahorros que tienen, el auto, y si tiene propiedad en casa, la vivienda, ¿verdad? Esa es la riqueza de la familia, el equivalente a la riqueza. Cuando viene una crisis de esta magnitud, lo que tú observas, digamos, es que las familias se están endeudando, más todavía de lo que tenían, e incluso están eventualmente perdiendo los activos. Entonces, eso se corre el riesgo de una fracción muy significativa de la población caiga más abajo de la pobreza. Y si hay que concurrir a salvar la situación, va a haber que hacerlo. Pero ahí estás interviniendo sobre pobreza.
El tema es que alguna vez tenemos en este país que aprender a mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Porque las medidas que pueden llevar a mejorar la distribución del ingreso no son las mismas que se juegan en la pobreza, porque yo apuesto a que la recuperación de la igualación del ingreso no sea por la vía de necesariamente elevar impuestos. Yo me gustaría mucho más que en una primera etapa los trabajadores ganen más en la relación laboral, directamente. Y luego, sobre lo que quede, evaluemos cuál es, con lo que participa el capital, cuál es la necesidad que tenemos de extraer impuestos, de manera de que esos impuestos sean elevados, sean lo que tienen que ser, pero no sean sobre la base de construir un gran Estado que esté, del cual dependa la gente. Yo creo mucho en la autonomía también. Yo creo que las personas sientan que tienen la seguridad. Es más, yo no creo que la economía deba ser distribuida entre hogares y empresas y Estado. Yo creo que hay bienes comunes que tienen que ser administrados de otra manera y puede haber economía con empresas B. Empresas que intervienen en el marco, no tienen objetivos de lucro, tienen intereses sociales y que son capaces de hacer avanzar agendas de sustentabilidad y otras cosas. Con esto cierro. Fíjense que hay una oportunidad notable que tiene Chile, que es una ventana que aparece mencionada en el mundo, que es la ventana del hidrógeno verde. Chile no tiene hidrocarburos, Por lo tanto, el gris y el azul le quedaron fuera. El hidrógeno gris, que emerge, digamos, de el extraer el hidrógeno de los hidrocarburos, no está disponible para nosotros, porque tendríamos que traer primero hidrocarburos para hacer ese mismo proceso. Pero tenemos agua. En el sur, por ejemplo, tenemos volúmenes de agua que se pierden. Y tenemos fuentes energéticas como energía fotovoltaica, como eólica, seguramente más adelante la mareomotriz. Y nosotros podríamos ser uno de los grandes productores del mundo de hidrógeno verde. El hidrógeno verde permitiría, digamos, llegar a cubrir en algunas estimaciones, el 50% de los ingresos que produce la minería hoy día. Son estimaciones que está entregando el Estado chileno. Pero ese esfuerzo va a ser completamente distinto si admite la participación del Estado desde el punto de vista del desarrollo de esa industria que si no lo admite. Porque, ¿qué es lo que va a ocurrir? Digamos, si es que son solo grandes compañías transnacionales, por ejemplo, que se instalan a producir aquello, primero, lo más probable es que a los genios que tenemos se les ocurra, digamos, aplicar algún tipo de incentivo tributario para traerla, que van a ser de carácter permanente. Y luego, digamos, lo único que vamos a ganar va a ser cuánta gente trabaja y circula ingreso a nivel local, o cuántos son los impuestos que deja esa actividad, pudiendo ser una actividad asumida por el Estado desde el punto de vista de la oferta de hidrógeno, y es la oportunidad de desarrollar la industria de todos los dispositivos de hidrógeno. Eso, primero, para la minería, pero transporte, electromovilidad, generadores, es la vía por la cual se podría generar que la energía fotovoltaica, por ejemplo, que es una energía discontinua, pasa a ser continua. ¿Cómo? Tomo la electricidad, la mezclo con agua, genero hidrólisis, produzco hidrógeno, libero oxígeno, que además se junta con el hidrógeno y genera nueva agua. Y adicionalmente luego, ese hidrógeno lo uso con celdas de hidrógeno y vuelvo a producir energía. Por lo tanto, yo puedo diseñar un parque fotovoltaico que sea capaz de proveer energía continua, día y noche, combinado con hidrógeno. Pero eso para una empresa privada sería un negocio extraordinario. ¿Por qué no puede ser hecho por empresas de distinto tamaño? Y ese hidrógeno que sale a un valor súper conveniente, te permitiría perfectamente, digamos, que tú desarrolles una industria y sustituyas. Saquen la cuenta cuánto gasta Chile todos los años trayendo hidrocarburos. Saquen la cuenta cuánto gasta un camión tolva de gran tamaño en la minería para poder cubrir sus necesidades para movilizar la carga. Todo eso se puede hacer con hidrógeno. El hidrógeno podría ser producido en Chile y exportado. Yo puedo transformar hidrógeno en amoníaco y trasladarlo con bajo riesgo al mercado que me diga y luego lo devuelvo a la condición de hidrógeno. Entonces, digo, hay oportunidades, pero hay que cambiar la manera en que se concibe la economía. Y eso genera efectos de distribución de ingresos. Por la vía de impuestos, pero también por la vía de actividad económica de valor agregado. Disculpa, Jaime, pero ¿por qué crees tú que no han considerado opciones como esa?
porque no son rentables para ellos o por qué? No, van con todo, ¿eh? Van con todo. Esto te estoy diciendo algo que va a ocurrir en los próximos 5 años probablemente. O sea, que vamos hacia allá. Años. Sí, el punto es quién lo va a hacer. Si tú me preguntas si el Estado lo va a hacer, salvo que hagamos algo ahora, el Estado está obligado por el régimen constitucional para desarrollar una industria de ese tipo, requiere una votación. Es más fácil cambiar la Constitución que montar una empresa pública para esa área. Claro. ¿Ya? Claro. O sea, para ampliar el giro de ENAP al hidrógeno, ENAP produce hidrógeno, ¿eh? Pero está concebido el hidrógeno solo para precipitar azufre en el proceso de producción de petróleo limpio. No produce hidrógeno para vender en el mercado. Y el hidrógeno que vende Indura, por ejemplo, es de un valor extraordinario. Uno dice, ¿de dónde sacaron esos precios? Con eso es inviable la industria del hidrógeno para ser aplicado en electromovilidad, en los motores que operan en la fábrica. No es viable con el precio que tiene, pero tú podrías producir un hidrógeno. Se estima que en los próximos años el hidrógeno debería llegar más o menos a $2.5 el kilo. Pero con 1 kilo de hidrógeno tú te podrías mover desde Santiago casi hasta Puerto Montt en una Mitsubishi. Entonces, te fijas, gastaría 1.600, serían 2.000 pesos. O sea, en un peaje gastan más que eso. Claro. Para tener una referencia. Entonces, la distribución del ingreso hay que atacarla para provocar igualdad, hay que atacarla no solo con medidas fiscales. Hay que abordar la discusión productiva y el modelo de desarrollo. Si no abordas eso, el tamaño de Estado y el tamaño de impuestos que vas a necesitar para resolver con el problema adicional, que con ese volumen de recursos, la capacidad de resistencia medida en esa dirección es máxima, porque cuentan con los recursos para constituir la batería de gente que se dedica a defender sus intereses. La London School of Economics dice que Chile es una economía vertical, concentrada en familias que contratan un conjunto de gente que defiende sus intereses en el ámbito de la cultura, legal, economía, etcétera, y luego está la fuerza de trabajo que participa en nada y que además es expoliada luego en el consumo, por la concentración. Y uno dice, ¿por qué la gente se levanta? No, yo creo que se demoraron demasiado. Aguantamos mucho. Don Jaime, le iba a pedir un poquito si puede acercar el micrófono a su boca. Ahí sí, escucharlo un poquito mejor. El micrófono en mi boca y tú no me dices Don Jaime, porque me siento más viejo de lo que soy. No, yo quería consultarle porque, bueno, podemos, bueno, en el fondo sabemos muy bien que la pandemia reveló la situación para todos de manera transversal, expuso la pobreza, la desigualdad, ¿cierto? Y más aún, bueno, nosotros tenemos esta lógica como de separar las crisis, nosotros vamos a una crisis sanitaria, pero en el fondo es como para poder abordarla, porque una crisis por lo general es transversal a las esferas de la vida. Justamente. Entonces, bueno, en relación a eso, sabemos también que una crisis muy larga, que inclusive gente del gobierno, como el ministro Mañalich, ¿cierto?, tuvo que salir a reconocer que no sabía de la existencia o de la dimensión de estas dos variantes, de la desigualdad y la pobreza, ¿cierto? Entonces, quería saber un poco cuál es su visión al respecto de qué futuro, qué proyección tiene la investigación, la medición de tanto la desigualdad como la pobreza, y cómo podríamos confrontarlas, cómo podríamos ir reparando esto. Un poco, a ver, dos cosas a propósito de las crisis, digamos. Yo creo que es interesante cómo se encadenaron estas crisis, ¿no? Primero, digamos, hay una ralentización del crecimiento económico, es decir, la tasa empezó a decrecer y la productividad viene decreciendo hace mucho rato. ¿Se escucha mejor ahí? Tengo la oreja mala, entonces se me cae el audífono. Mal diseñada mi oreja. Entonces, hay una suerte de precrisis económica que es larga, donde el incremento de los ingresos de las familias se había estabilizado, pero con una tasa de endeudamiento que obliga permanentemente a mayor volumen de ingresos. Entonces, hay una situación que venía en deterioro, que a mi juicio
había ocurrido, en el contexto hegemónico existente, había ocurrido que las personas pensaban que esa situación de endeudamiento, esa situación de malestar era consecuencia de decisiones individuales. Y se autoculpabilizaban. O sea, yo algo hice mal, porque parece que soy el único que está en esta condición, porque la comunicación horizontal no existía. Eso, Sartre decía, hablaba de la serie grupo organización. Decía, hay una serie cuando, por ejemplo, el ejemplo es muy, muy claro, estamos en el paradero, todos estábamos esperando la misma micro, ¿verdad? Pero no interactuamos pese a que compartimos un objetivo, no hay interacción entre nosotros. Hasta que un día la micro se demora. Y de repente alguien dice, oye, esta cuestión no está llegando. Y se empiezan a producir los primeros diálogos, ¿no? Exacto. Hasta un punto en el cual ya estamos enojados. Y empezamos a ver qué hacemos. Y alguien llama, digamos, para quejarse, y terminamos armando una suerte de comité, digamos. Y entonces, Sartre dice, para que se produzca el fenómeno del grupo, tiene que haberse quebrado algún aspecto de la cotidianidad o estar amenazado. Ese es el fenómeno que hace a la emergencia del grupo. Y acá a mí me llama mucho la atención porque la gente dijo, vamos a recuperar la dignidad. La dignidad es un término muy, muy interesante, ¿eh? porque la dignidad es que he sido abusado. Claro, tiene mucha profundidad. Denigrado, tiene mucha profundidad como juicio. Pero la segunda es, nos encontramos. ¿Y qué significa nos encontramos? Pues si nosotros nos subíamos al metro y si hay algo que hacía era encontrarnos con gente, ¿no? Y en la calle andábamos siempre en situaciones masivas, íbamos al mall, bueno, y estaba lleno. Yo no voy poco al mall porque no me gusta, pero las veces que he ido encuentro que hay más gente que la que se necesita. Mucha gente, y sin embargo parecía que estando todos en el mismo lugar, la soledad era extrema, porque no interactuaban. Y de repente se produjo una interacción, la gente salió a la calle, se pusieron letreros, nos reconocimos los letreros y se produjo diálogo, nos abrimos. En ese momento la gente dijo, ¿nos encontramos en qué? Es que en realidad mis problemas son los tuyos. Por lo tanto, el tema no soy yo. Si estamos todos en la misma situación, parece que independientemente de lo que yo hubiese decidido, el resultado habría sido más o menos el mismo. Claro. Por lo tanto, aquí hay algo que está fallando. Y eso es, a mi juicio, el estallido tiene mucho de eso, porque ese está fallando es también quienes debieron haber tomado iniciativa para resolver esto, no lo hicieron. Mis representantes no me representaron. Aquí algo viene fallando hace rato. Que la crisis de la legitimidad de las instituciones reforzada con conductas como, no sé, la pederastía, digamos, de la Iglesia Católica, los desfalcos de los pacos, los desfalcos de los muy ricos, de carabineros y de militares, pero ladrones todos, o sea, las cifras son extraordinarias, las cifras que están en juego, digamos, en cada uno de esos desfalcos. El conjunto de la institucionalidad queda en entredicho. Y estamos en eso, en el quiebre de confianza en la institucionalidad, cuando llega un bicho invisible a los ojos y que empieza a derrotar a todas las fuerzas más constituidas. Pero la forma de enfrentar la crisis expresa completamente el conjunto de los problemas que tenía acumulada la sociedad. Claro, la posición que adopta el gobierno, primero la posición que adopta el gobierno. No hay cómo entender que en un país que es prácticamente una isla, donde la infección llegó por el aire, alrededor de 14.000 personas que habría que haber en cuarentenado y cerrado el aeropuerto de Santiago, que es el principal foco en el primer momento, si se hubiese hecho eso, nosotros podríamos haber estado probablemente como Nueva Zelanda. Pero los que llegaban ahí se parecían demasiado a los que ocupaban las posiciones de gobierno. Si hubiese sido la entrada por Tacna, por Arica, cierra la frontera en un santiamén. Pero esa no. Luego, el esfuerzo de contener la pandemia cuando está radicada en el lugar a donde llega, que es la zona oriente, es máximo, ¿no? Claro. Ahí se hace el esfuerzo y logran contener la tasa. La tasa se desborda porque esa gente vive de los servicios que le provee gente que vive en otras comunas. Y no hubo cordón sanitario. Y luego inventan la lógica de las cuarentenas móviles, etc. ¿Y qué es lo que están haciendo ahí? Están tratando de cuidar la actividad económica. Pero en realidad la tríada en que estaba atrapado el gobierno ha sido siempre cómo no caer tan masivamente en términos económicos, cómo contener el contagio y posteriormente la mortalidad,
y cómo evitar que una mejora empeore la situación política, reponga el estallido social. Y las medidas todas, si tú las revisas, están cruzadas por ese dilema y la ecuación nunca la han podido zanjar y tendencialmente ha favorecido a la ecuación económica, en la contención del gasto y en el tipo de medidas que nunca han tenido la radicalidad que se requería. Si hubiésemos tenido cuarentena, no por comuna, sino que por la región metropolitana en el momento que correspondía, no habríamos llegado a ser el país con la más alta tasa de mortalidad por millón de habitantes del mundo. Privilegio que hoy día tenemos y también el de contagio. Entonces, en una situación de este tipo, efectivamente la condición subyacente es que esto ha sido clasista en su diseño, pero además se ha montado y actuado sobre una sociedad extremadamente segregada y extremadamente empobrecida. Pero una pobreza que es invisible a los ojos de quienes transitan por determinados lugares y no se mezclan. Uno puede salir del barrio alto e ir al norte o ir al sur sin pasar por las comunas populares. Uno va al aeropuerto y ve apenas la pobreza que está al borde del río. Pero mayoritariamente la pobreza es invisible. Eso es el resultado de las políticas de erradicación en la época de dictadura. Pero luego, también, con el argumento del costo del suelo, la pobreza se va agrupando en la zona externa. Y en una situación de este tipo, emerge. Pero no es primera vez, fíjate que en Talcahuano, por el terremoto, gente me contaba, digamos, que vieron gente que nunca habían visto. O sea, es como gente rara, gente su forma de vestir, su forma de ser, y llegaban a sacar las cosas de un supermercado. Y yo les decía, lo que pasa es que esa gente siempre estuvo ahí, lo que pasa es que esa gente, ustedes nunca circularon por donde ellos circulan, porque hemos segregado todas nuestras ciudades. Entonces, no es que apareció gente, siempre estuvo ahí, tú entró a los lugares donde tú te mueves, te diste cuenta. Entonces, la pobreza como subyacente, la pobreza escondida, la pobreza migrante, porque además toca esto con todos los temas de racismo, que están instalados, racismo contra los mapuches, aporofobia contra los pobres, xenofobia contra los extranjeros, y otra forma de la aporofobia. Es decir, sigue siendo pelea con los pobres. Esa sociedad que estaba como base, técnicamente impide la eficacia de las medidas que ellos concebían. ¿Cómo me aíslo en una casa donde tengo 7 metros, digamos, disponibles por persona? Muros incluidos. Claro. ¿De qué manera dejo de salir a trabajar si no tengo ingresos y no tengo ahorros? Exacto. ¿Cómo hago teletrabajo para hacer aseo en la calle? ¿Cómo hago teletrabajo, digamos, para trabajar de tornero en una fábrica? ¿De qué manera hago teletrabajo para poder ser albañil en la construcción? El teletrabajo era privativo de ciertos segmentos. Llega hasta ciertos segmentos con cierto nivel de formación, pero hay una masa muy significativa de personas que no pueden hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que muestra esto? Muestra una forma, la variedad de formas de la pobreza y la variedad de cruces en la pobreza. ¿Cómo va a moverse la manera de medir la pobreza? Es complejo. Es complejo, porque yo creo que lo primero que tenemos que aceptar es que el espejo en el cual nos miramos cotidianamente es un espejo distorsionado, donde en rigor nosotros no aparecemos. Fíjense que cuando uno mira televisión y ve publicidad en Chile, parece que todos son rubios, altos, con ojos claros, digamos, y la gente se ve ahí. Vieron, todos nos reímos en algún momento de un pobre cabro que estaba en Nueva York, y de repente dice cómo se están aplicando medidas discriminatorias, digamos, y que terminan afectando a nosotros los blancos. Y tú lo miras, y yo estoy casado con una gringa. Tú lo que tienes es que los gringos tendencialmente no nos ven a nosotros precisamente como blancos. No, pues somos latinos o somos algo indígena, más oscurito, digamos, más rojito que lo que corresponde. Entonces, esa forma de representarnos tiene que quebrarse, pero para eso hay que cambiar el espejo. Eso significa que cuando nos midamos, por ejemplo, midámonos como sociedad, midámonos todos, no midamos solamente a los pobres. Y cuando diseñemos políticas públicas, por ejemplo, rompamos la segregación, para que tengamos contacto, para que nos veamos. O sea, si no hay puntos de contacto entre distintas clases sociales en Chile, el estigma va a perdurar.
Pero Jaime, No se trata de hacer un invento como Machuca, es más complejo que eso. Claro. Jaime, hay un detalle, hay técnicas de medición, por ejemplo, el famoso índice Gini del que tú nos hablabas hace un rato, y también está la medición que hace Palma. Yo en esa me quedo con Palma, lejos. ¿Tú podrías hablarnos un poquito de esa diferencia? Te explico la diferencia. Por favor. En rigor, para calcular el Palma necesitas el Gini. El Palma es una lógica de uso de la información que lo que hace es, cuando yo en el Gini tomo los ingresos, acumulo todos los ingresos que tiene una persona o una familia, ¿sí? Y luego lo ordeno en una escala. Y esa escala, como somos, no sé, 18 millones de habitantes, ya que nunca sabemos cuántos somos después de ese puto censo. 8 millones, ¿ya? El mejor censo del mundo. Con 18 millones yo distribuyo la población en función de su ingreso y genero una escala que es continua, ¿sí? Ese es el coeficiente de Gini. El total con la participación individual de cada segmento que equivale al 1% de la población si es por percentiles, al 10% de la población si es por deciles, al 20% de la población si es por quintiles. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, por ejemplo, me interesa saber cuál es el ingreso que tiene la población del 10% más pobre. Yo digo, puedo sacar el promedio de ellos, o puedo sacar el punto de borde. Y digo, el percentil 10, que equivale al mejor ingreso dentro del 10% más pobre, tiene un ingreso de, por ejemplo, 67.000 pesos. ¿Ya? Y luego puedo hacer lo mismo en cualquier punto de la cadena. ¿Qué es lo que descubre Palma? Que es muy interesante, por eso yo me quedo con él. Que la participación de los segmentos medios en las economías en el mundo tiende a ser más o menos la misma. Participan del orden de 40%. Esos son los segmentos medios de participación en el ingreso. Por lo tanto, yo hago una medición y el 1% no indica nada en términos de distribución si es que lo comparo con el total. Cuando en realidad lo que yo observo es que si el 40% es constante, si mejora el ingreso del segmento más alto, como condición se ha deteriorado el ingreso del segmento más pobre. Y el coeficiente Palma relaciona estos dos ingresos. Entonces, a más igualitaria la relación, admite un nivel de tolerancia de cantidad de veces que el ingreso del 20% más rico es equivalente, o el 30% más rico es equivalente a el 30% más pobre. No sé si me explico. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo un indicador más sensible a la distribución del ingreso. Porque si el 40 es estable, los movimientos de uno van en deterioro del otro y viceversa. Entonces yo puedo atender a eso y saber cómo se está moviendo, no la foto, sino que cómo se está moviendo la distribución del ingreso. Ahora, en referencia a eso, hay más de un artículo internacional ha dicho que el tratamiento a la pandemia, a la crisis económica que ha causado la pandemia, de parte del gobierno, ha sido malo, de frentón. Hay tipos que han hablado de torpe, de lento, estamos hablando de economist. Uno debería ser ideologizado. Claro, no son tontos, son ideologizados. Su abordaje ha sido así. En el sentido del velo. Hay un velo que les impide ver la realidad, que son el tipo de conceptos que usan. Entonces, como ya a todas luces se ha manejado mal, las visiones ideologizadas obviamente han nublado la vista, no han dejado ver la pobreza, cómo se mueve la pobreza. Existe como una conclusión positiva de toda esta tragedia la posibilidad de que cambie, por ejemplo, de Gini, o se complemente el Gini con Palma aquí en Chile, porque yo sé que hay países donde se está usando. La OCDE ha avanzado a eso, pero si nosotros somos parte de la OCDE. Pero no le hacemos caso. No, pues si le hacemos caso solamente cuando dicen cosas que a ellos les gustan. Ese tipo de cosas. La OCDE dice varias cosas progresistas, digamos, que no la pescan. Bueno, no pescan el Fondo Monetario Internacional, pues si el Fondo Monetario Internacional lo dijo con todas las letras, gasten, por favor. Todo lo que sea necesario, si hay que financiarlo, financio. Entonces, lo que pasa es que hay una afirmación que a mí me provocó mucha risa la primera vez que la vi, después me da pena, pero que decía, digamos, que Chile es la Corea del Norte del capitalismo.
Sí. Sí. Los fundamentalistas. Más ideologizados que nadie. Dogmático, pues, Pero yo dogmático. creo que, sí, pero en esa concepción, la parte más grave, y vuelvo a lo que decía Andrea Uthoff, la parte más grave es que hay una cooptación de parte importante de la élite profesional chilena en función de que construye argumentos para sustentar lo existente. No analiza para descubrir cómo transformarlo. Y quiero ver cómo se comporta. Fíjate que entre formados en la escuela de Chicago, con doctorado en economía en la escuela de Chicago, hay personajes como Julio Córdoba o Ricardo French Davis. Como también hay personajes como el Cast y toda la cadena de economistas que hemos visto. Dentro de la oposición, Córdoba y French Davis son personajes de oposición. French Davis es democrático cristiano, era la progresista de la democracia cristiana desde siempre. Es un economista que no se basa en su aproximación económica en el monetarismo. Él es un economista de la economía real, ha hecho trabajos notables en evaluación económica, comercio internacional, etc. Ha sido sistemáticamente bloqueado para acceder a cualquier cargo de importancia. Yo creo que ya no lo va a tener. No ha podido entrar al Banco Central, no ha sido ministro de Hacienda, no ha sido ministro de Economía. Sin embargo, hay personajes que tú los escuchas y dices, pero si este es la copia del anterior. Frente a las mismas situaciones dice lo mismo. ¿Has visto algo más dogmático cuando alguien, ante problemas planteados en el tiempo, distintas personas sostienen exactamente lo mismo? La tecnocracia cree que frente a un problema hay una sola solución. Ustedes saben que normalmente es una mentira. Casi todos los problemas tienen más de una solución. Uno puede valorar de manera distinta las soluciones de acuerdo a los objetivos que persigue. Pero un problema normalmente tiene más de una solución. Piénsenlo desde lo más práctico e inmediato hasta lo más complejo. ¿Cómo se resuelve el problema de la pobreza en zonas rurales del sur? Hay una sola solución para resolver eso, ¿no? O sea, se me podrían ocurrir subsidios, digamos, se me podría ocurrir fomento productivo en áreas específicas, fomento productivo individuales o fomento de desarrollo productivo territorial. Yo podría pensar, digamos, en formas en la cual, distributivas y de integración económica a nivel local que garanticen que la actividad dinámica vía clúster genere oportunidades, digamos, para el resto de los actores que viven en la economía. Un montón. ¿Cuál de esas es la que es más apropiada? Si yo tengo el precepto que el foco es el individuo y el Estado debe ser subsidiario, por lo tanto la intervención es por definición transitoria, yo voy a buscar mecanismos como los que aplica hoy día la política de fomento productivo. Mira, una imagen en eso. ¿Cuándo alcanzaría orgasmo la Corfo chilena? Cuando la señora Juanita, que vende sopaipilla en la calle, llegara a ser dueña de una cadena de fast food. Claro. Ese es el orgasmo de la... Para hacer eso, habitualmente lo que significa es que esa señora se jodió a todas sus vecinas, a todo el entorno. Así es. Concentró el mercado habitualmente usando fuerza. Claro. Y negó la posibilidad de la competitividad porque ella ocupó todas las posiciones. Pero eso es un resultado exitoso. ¿Me explico? Mira, otro ejemplo. Cuando la Corfo se metió a hacer fomento productivo en Capitán Pastene, en el sur, Capitán Pastene es una de las localidades, la única localidad en Chile donde la migración italiana fue mayoritaria. De hecho, su primer nombre fue Pequeña Italia, se llamó Capitán Pastene porque buscaron en el registro histórico si había algún italiano que había llegado al principio, y Capitán Pastene llegó al principio. Y le pusieron Capitán Pastene para que no tuviera nombre de Italia, un nacionalista chileno. Pero esa localidad reprodujo las características de la vida italiana en el sur, frente a Victoria. Cuando llegó la Corfo, generó programas individuales de fomento productivo, pues, donde había diversidad y todos cooperaban. En determinado momento se empezó a producir una concentración, y hoy día hay 2 restaurantes, una fábrica de embutidos, porque en vez de lograr la competitividad y que Capitán Pastene fuera un lugar atractivo para que todos nos desviáramos 30 kilómetros de la carretera para ir a almorzar, conocer, etc., no hubo un concepto de desarrollo territorial, sino que individual. ¿Me explico? Sí. Y eso es ideológico.
Eso es ideológico, eso no hay ninguna razón para que sea así. Mira, hay 4 modelos fundamentales de fomento productivo que se trabajan en el mundo. Voy a mencionar brevemente los 4, digamos, pero uno habitualmente el modelo satelital, digamos, que es Japón. Gran empresa con un número de empresas satelitales, digamos, que le proveen parte y pieza, y la gran empresa cubre el rol de proveer la mayor parte de los servicios y el Estado entra complementariamente. Está Taiwán. En Taiwán, la empresa tamaño promedio es pequeña. Cuidado, o sea, una empresa pequeña en Taiwán es $1.200.000. Pero son pequeñas desde el punto de vista del tamaño en relación a la economía en general. En esas empresas no pueden soportar desafíos de internacionalización y por lo tanto el Estado cubre y montó las oficinas del Lejano Oriente, digamos que son básicamente oficinas comerciales donde busca insumos y pone los productos. El Estado juega el rol activo que en Japón juega la gran empresa, la Mitsubishi, acá la juega el Estado. Tiene economías donde hay solo grandes unidades económicas como Corea. Corea está haciendo un esfuerzo sustantivo por diversificar la empresa de menor tamaño porque el costo de modificar para mantener competitiva una gran empresa de ese tamaño es tan grande que en términos prácticos les convenía más fomentar pequeñas empresas. Para probar, pusieron como $1.000 millones en el primer programa de fomento. $1.000 millones debe ser lo que ha gastado Chile desde la recuperación de la democracia en fomento productivo para pequeñas empresas, para tener una referencia. Entonces, y están las economías en las cuales no hay en propiedad del fomento productivo, entra subsidiariamente, pero en un esquema desordenado que no reconoce la existencia de tejidos empresariales como posibilidad. Y que no define subsidiariamente ni siquiera subsidiariamente el rol, sino que lo hace ideológicamente. Eso es, desgraciadamente, el mundo donde nosotros estamos. Ajá. Jaime, hace un rato hablamos de crisis económica mundial, que ya habían algunos que la habían avisorado, incluso antes de los estallidos, que se dieron estallidos en varios lados, incluso antes de la pandemia, ya estábamos en el camino a una crisis económica mundial. Que ya sabemos que es una certeza, ya no es una posibilidad. La crisis viene. Estamos en la crisis. Estamos en la crisis, peor todavía. Ahora, ¿hay alguna medida contracíclica o un grupo de medidas contracíclicas que podría tomar Chile para hacerle frente a esta crisis económica? Pero muchas. La primera, digamos, es, mira, la crisis, una de las crisis grandes que hubo es la subprime. Es extraordinariamente pesada como crisis, sin embargo el impacto en Chile fue limitado. Y eso es estrictamente haciendo políticas dentro del mainstream, ¿verdad? Son políticas monetarias, no estamos hablando de desarrollistas, estamos hablando de políticas dentro del mainstream. La política que desarrolla la presidenta Chile con Velasco es una política contracíclica. Puso financiamiento, por ejemplo, para retener empleo, digamos, en muchos sectores industriales. Se inyectaron recursos para sustentar la actividad. Se sostuvo condiciones que permitieran el acceso a crédito barato para sostener la demanda. Entonces, todo ese paquete de políticas tuvo como efecto que hubo crisis, pero la crisis subprime en Chile nosotros la consideramos como cualquier crisis. Pero era la segunda crisis más importante después de la crisis del 29. Eso solamente pensando en términos monetarios, ¿de acuerdo? Claro. Si uno piensa todas las posibilidades que se abren de, si uno rompe el marco del paraguas ideológico y dice, aparte de hacer eso, o pongamos en consideración que tiene sentido no solo cuánto gasto, sino que cómo lo gasto. ¿Sí? Esa es la diferencia del monetarismo. Como consideración que va a apuntar al efecto macro de la cantidad de dinero en la economía circulando para determinar el nivel de actividad, ¿sí? Para afectar el nivel de actividad, controlando la inflación. Lo que tú puedes tener es orientar el mismo volumen de gasto desde el punto de vista estratégico. Pero Chile ha negado la posibilidad de tener un accionar del Estado desde el punto de vista estratégico. Lo tiene negado ideológicamente. Fíjate que hace un tiempo me tocó participar en un seminario en la Universidad de Santiago organizado por el Instituto de Ideas, que vinieron una serie de especialistas latinoamericanos que trabajaban en temas de recursos estratégicos, entre otros temas, digamos, en América Latina. Y hubo una presentadora, me parece mucho que era una ecuatoriana, hizo una presentación muy interesante, y uno de los antecedentes que entregó, a mí me dio ganas de llorar, digamos. Ella contaba que en un momento le preguntaron, o sea, ellos preguntaron, hicieron una encuesta a las distintas cancillerías, digamos, el contacto más directo que tenían, la económica de la cancillería,
para saber cuál era la definición que aportaba cada país de recurso estratégico. Y la respuesta que el Estado chileno entregó fue que un recurso estratégico es el que sirve para hacer bombas atómicas. Y no es broma. ¿Por qué está tomando legalmente la Constitución chilena el único recurso estratégico que reconoce es el litio? Y el litio no está reconocido por su importancia como sector económico, sino que el isótopo, me parece mucho que el 138 y 139 son los que se usan para poder desencadenar reacciones que son claves para el proceso de fusión nuclear. Por lo tanto, potencialmente pueden producir bombas atómicas. La consideración para que quedara como recurso estratégico era que tenía aplicabilidad militar. De hecho, si ustedes revisan el litio en Chile estaba, no sé cómo quedó finalmente, pero estaba regulado de tal manera que la propiedad sobre los recursos del litio, porque el litio se declaró no concesible, y eso viene de la dictadura. El litio es no concesible, por eso buscaron un mecanismo que era un modelo de administración que no es de concesión, pero te permite administrar el negocio, que fue lo que trataron de hacer primero, y que hubo una denuncia y terminó preso, digamos, el subsecretario de Minería. Pero Corfo es propietario de parte de los activos de litio y otra parte la tenía Codelco. Y había peticiones anteriores al 70 que quedaron todavía en manos de los propietarios originales. ¿Ya? Esa es la situación de propiedad. Pero el litio no es concesionable, por lo tanto no podía el litio ser entregado en concesión como se hace con el cobre. ¿Por qué quedó no concesionable? Para que no llegaran fuerzas externas a explotar un recurso con potencial atómico. ¿Okay? No por la consideración del impacto, porque nadie anticipaba en ese momento la electromovilidad y la batería de litio. La batería de litio es posterior. Acuérdense que las primeras pilas de litio que nosotros conocimos, las conocimos por los relojes japoneses. ¿Se acuerdan? Esos relojes que traían números en vez de traer esferas. Realmente es una historia tonta, pero es interesante. Los japoneses no inventan la pila de litio. La inventan los suizos, y los suizos consideran que no es viable porque los relojes que se pueden hacer con eso son muy feos. Entonces, se la venden a los japoneses, y los japoneses desarrollan su industria de relojes sobre la base del litio. Es el primer uso, aparte del litio, digamos, para controlar enfermedades mentales. Entonces, ¿qué es lo que digo con eso? Digamos, cuando uno tiene un país, digamos, que ni siquiera reconoce la existencia de recursos estratégicos, Estados Unidos declara como 180 recursos estratégicos cada año, que lo evalúan todos los años. La premisa es súper sencilla. Comparan el consumo que requiere el país de ese material con la producción del país. Y si el resultado es que el consumo es más alto que la producción interna, pasa a ser estratégico. Porque tiene el potencial de impactar cadenas productivas. Nosotros ni siquiera trabajamos con el concepto de seguridad alimentaria en el sentido, digamos, de garantía de la provisión de alimentos en contextos de crisis. Tampoco trabajamos con eso. Entonces, tenemos un estado tan abstinente que si tú me preguntas, digamos, ¿qué se puede hacer en una medida contracíclica? Hay medidas contracíclicas que te preparan. Chile abdicó de algunas medidas contracíclicas muy importantes. Una de ellas es que cuando Chile suscribe el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ese Tratado de Libre Comercio fue duramente negociado, Chile trató de defender, pero no logró defender los encajes bancarios. ¿Qué significan los encajes bancarios? Es súper sencilla. Yo soy un especulador internacional. Voy a poner $1.000 millones en la economía chilena. Entonces pongo los 1.000 millones, pongamos más, ¿no? 8.000 millones de dólares. Impacto el valor del dólar. ¿Sí? Obtengo pesos rápido, el impacto del valor del dólar. Después me devuelvo, compro dólares de nuevo cuando el dólar ha caído y genero una ganancia y me retiro. Aunque ustedes se rían, así se genera la crisis asiática. Exacto. Es un ataque especulativo. Sí. A Tailandia. Sí, sí. Chile, eso no se podía hacer en Chile. No se podía hacer en Chile porque el encaje obligaba a mantener los recursos un mes. Por lo tanto, los capitanes de golondrina no entraban a Chile. Entraban solo capitales que iban a desarrollar una actividad acá. Porque no puedo aprovechar ese diferencial, porque el diferencial no dura un mes.
¿De acuerdo? Pero eso lo perdimos. Nosotros no tenemos ese recurso hoy día como recurso para la política económica. Joder. ¿Qué podemos hacer entonces, digamos, para poder desarrollar la actividad? Mira, a más encadenada tenemos nuestra propia economía, más posibilidad hay de que la dinámica propia sea capaz de compensar fluctuaciones internacionales. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo mayores cadenas de insumos locales, por ejemplo en la minería, mi nivel de dependencia de flujos va a ser fundamentalmente de venta, de comercialización. Pero, por ejemplo, una medida contracíclica súper potente, mejorar los ingresos asociados a la venta de cobre. Nosotros cobramos, ¿cuántos productos de los que vendemos en concentrado? Cobre, plata, oro y molibdeno. ¿Y cuántos productos van en el concentrado? Muchos más, incluida tierras raras. Entonces, si nosotros procesáramos acá, no solo concentrar, sino que fundir, nosotros podríamos apropiarnos de todos esos otros productos que no se reconocen en Chile, pero sí se reconocen afuera. Son parte de la declaración de importación, pero no la de exportación. Nosotros no declaramos que lo exportamos, pero la quinterna, en el país de destino, sí lo reconoce. Si nosotros recuperáramos eso y bajáramos el requerimiento de transporte en un 70%, porque recién 30% del contenido de concentrado tiene valor. El resto es rulo ripio. Entonces, si tú pudieras hacer eso y usar los recursos de ese excedente para incrementar el encadenamiento de la economía, tú podrías tener efectos dinámicos que en momentos de crisis tienen más sectores que son capaces de sostener la actividad. Y podrías sostener la demanda interna y mantener un nivel de actividad. El fenómeno por el cual no fue tan grande la crisis del subprime es que en definitiva se pudo, vía incentivo estatal y gasto, mantener el mercado interno y darle sustentabilidad a la actividad en un periodo de crisis. Porque internacionalmente dejamos de vender muchas cosas porque no había demanda, porque la crisis estaba afuera. Pero internamente había demanda y por lo tanto había actividad que era capaz de equilibrar parcialmente esa caída. No sé si es claro. Trágicamente claro. Así. Sí, parece una película de terror. Una cátedra. Alguna noticia. Pero el hidrógeno era bonita, es una cosa que se puede hacer. Sí, eso puede. Jaime, ¿en qué grado afecta el temor al contagio y las ansias del desconfinamiento rápido, aunque le llamen paso a paso, a la economía nacional? A grandes rasgos, en razón al tiempo. Dos consideraciones en eso, súper cortitas, digamos. Yo creo que la compulsión que han tenido de tratar de acelerar la salida de la recuperación económica ha tenido un efecto paradojal que ha prolongado la crisis. Si hubiésemos cerrado la actividad hacia la Argentina, pero en Chile habría sido más fácil. Si hubiésemos cerrado la actividad un mes, por ejemplo, lo más probable es que haciendo lo que había que hacer, que es testeo, rastreo, aislamiento. Nosotros podríamos haber contenido esta crisis y por lo tanto el momento de recuperación de la actividad económica habría sido más rápido. Lo que hemos hecho es prolongar con intentos sucesivos y mensajes ambivalentes, hemos alargado la crisis. Sí. Nosotros estamos más tiempo que el que ha pasado, por ejemplo, que pasó Italia en crisis. Hemos pasado más tiempo, piensa que Italia lo hizo mal, nosotros mucho peor. Entonces, si tú me preguntas cuál es la mejor medida para poder recuperar la actividad económica, es hacer la pega de la pandemia bien, de una vez por todas. Poner los recursos para que la atención primaria pueda hacer el testeo, el rastreo y el confinamiento. Disponer de medidas que permitan que aquella gente que no puede confinarse en su propio hogar por las condiciones sociales que tenga, hay que garantizarle acceso a oportunidades de confinamiento. No poner todo una vez más en la atención curativa. Había que hacerlo en la atención preventiva. Exacto. Porque hemos gastado volúmenes ingentes en tratar de resolver lo mal que habíamos hecho en la actividad de evitar que la gente se contagie. Implícito, de verdad, yo creo que sí tenían el concepto de la inmunidad de rebaño. Yo creo que eso estaba implícito en lo que querían hacer. Sí, el punto es que con un virus que al parecer, en algunos casos al menos,
a la tercera semana no quedan residuos de inmunidad, es una estrategia completamente ineficaz. Entonces, la inmunidad de rebaño no iba a dar resultado y abandonaron los aspectos críticos. Primero, cerrar el país en el momento que había que cerrarlo. Y segundo, aplicar una estrategia que permitiera contener el contagio. Tenemos un R0 de los más altos. Entonces, nosotros vamos a ir a una desconfinamiento, paso a paso, pero resulta que nosotros tenemos ¿cuánto hoy día de contagiados? ¿2000 cuánto? Hoy día eran casi 3.000. Casi 2.800 y tanto, casi 3.000. Y resulta que la sugerencia de la OMS es como deberíamos tener máximo, me parece, un 5% de reactividad positiva, digamos, los test. Hemos reducido el número de test que hacemos, pero además en términos de volumen absoluto, debería ser por cada 100.000, no sé, 68 por 100. Nosotros estamos en el 2000 y estamos evaluando el desconfinamiento. Esto va a ser una masacre. Exacto. Es un error de política inmenso. Se lo han dicho técnicos de distintas índoles. Sí, pero y tiene el rebrote igual. No es un problema ideológico. Esto todavía no da ni para rebrote lo que viene, porque seguimos en la misma ola. No ha terminado de producirse el fenómeno de baja real. Estamos avanzando quizá a la meseta. Pero la baja, como tal, todavía no adquiere el volumen que se requiere. Entonces, estamos peor desde el punto de vista de volumen de contagiados por millón de habitantes, estamos peor que Estados Unidos. Sí, lo que informan es que, bueno, la sensación que quieren dar es que se trasladó ya a regiones y que en Santiago hay capacidad de camas ya que se van desocupando. Eso fue lo que escuché el fin de semana en CNN, a un experto. Sí. Se estaban desocupando camas, que ya había capacidad de atender en cama y se había trasladado a regiones. Entonces eso hace que la sensación tenga una falsa sensación de calma, de que todo está bien. Que han generado sensación de seguridad, la situación empeorado. Todas las veces. Los mensajes ambivalentes generan neurosis, siempre. Hay que ser súper cuidadoso, pero la situación está mejorando. No para. Entonces, si tú me preguntas cuál es la medida más eficaz para poder recuperarse económicamente, hoy día, lograr controlar el contagio de manera de hacer una apertura sustentable, y en ese momento hay que concurrir, y debería estar concurriendo ya, mucho financiamiento para evaluar, por ejemplo, los pequeños negocios, modelos de negocios viables a partir de la pandemia, y financiar con fondos, con transferencias, no con préstamos, la primera etapa de la recuperación, y recuperar con impuestos luego lo que tú pasaste. Pero si no se hacen medidas activas, lo que va a haber es va a seguir la quiebra de empresa. La empresa quebrada es una empresa que nunca va a pagar un impuesto. Por lo tanto, lo que está haciendo es sacrificar el ingreso futuro por una decisión corta de vista hoy. Justamente. De hecho, bueno, nosotros conversábamos también hace poco con Hassan Akram, también un poco relacionado a esto, en términos de que aquellos países que habían tomado medidas más drásticas de contención y de prevención de la pandemia y del contagio, obviamente, habían podido, en el fondo, salvaguardar mejor el tema económico. Ahora, a mí me surge también otra pregunta que también se destapa a raíz de esto. En el fondo es que queda un poco a la vista, ¿cierto?, una afirmación, que es que los proyectos básicamente economicistas por largo tiempo, al parecer, se superpusieron a proyectos de sociedad, digamos, de manera transversal. Se privilegió el tema economicista. Yo creo que ahí hay una trampa que tiene un paso intermedio. Yo me gustaría decir que la economía es más compleja y más diversa que lo que hoy día en Chile es el mainstream. Hay pensamiento que jamás apostaría, digamos, a hacer el enfoque universal desde el punto de vista de desarrollo de política. ¿Qué quiero decir con eso? Dentro de la teoría económica hay autores como Gary Becker que hablaron de una suerte de praxeología donde la racionalidad económica era aplicable a todos los dominios. La tecnocracia tiende a operar mucho, digamos, con herramientas en las cuales las relaciones de cuantificación permiten identificar máximos entre alternativas. Eso es lo que más hace. Entonces, la lógica de que, mira,
Gary Becker era tan extremo que decía que se podía evaluar económicamente, digamos, si era conveniente o no tener una pareja estable, digamos, o contratar prostitutas. Bajo la premisa de que era posible aplicar la racionalidad económica a todos los dominios de la vida. ¿De acuerdo? Sí. No hay zonas de incertidumbre en la racionalidad. La transferencia es, uno, en Chile, desde, mira, si ustedes son más jóvenes, pero busquen información y van a descubrir que en Chile el ministerio más importante en economía era el Ministerio de Economía. El Ministerio de Hacienda manejaba la caja fiscal desde el punto de vista de límites máximos y tenía incorporada la función del Banco Central, por lo tanto manejaba también la emisión, se relacionaba con la emisión. Pero el ministerio importante era el Ministerio de Economía. Cuando era así, la política se radicaba en los distintos ministerios adaptaban decisiones sobre su ámbito de política. Pero en Chile, desde el año 90, en rigor desde antes, siendo justo, digamos, más o menos desde el 82, con toda intensidad. Pero el 82 menciono porque ahí estaba UDEPLAN, que es donde se articularon las modernizaciones del Estado de parte de la dictadura, que desemboca, digamos, en el cambio de relaciones entre estos ministerios y en la instauración de las políticas sociales basadas en el enfoque de subsidiariedad. ¿Ya? Uh-huh. A partir de eso, en los años 90, se inicia, por parte cuando se disuelve UDEPLAN, se transforma en Ministerio de Desarrollo Social. En paralelo, se inicia un proceso en el cual Hacienda empieza a capturar el mayor peso en las decisiones del Estado. Fíjate, desaparece la instancia que planifica e integra el comportamiento del Estado y es sustituida por la Dirección de Presupuesto, en términos prácticos. Porque Mideplan sigue administrando el Sistema Nacional de Inversiones, pero que define la elegibilidad de los proyectos, no dónde se ponen los recursos. ¿Me explico? De la cartera completa de proyectos elegibles, se toman decisiones con posterioridad de cuáles son los proyectos viables y adquiere cada vez más peso la Dirección de Presupuesto y los sectorialistas. Es re interesante porque eso no está en ninguna ley específica, sino que está contenido en todas las leyes de presupuesto y se llama glosa. Vía glosa anotada en la ley de presupuesto dice, estos recursos están sujetos a tales condicionamientos, en esto los excedentes de estos deben ser consultados, etc. Entonces, tú tienes equipos cuya formación es económica que empiezan a adoptar decisiones en el conjunto del Estado y que luego su lógica de comportamiento empieza a anidarse en los distintos ministerios. Entre otras cosas porque si yo sé escribir en el lenguaje que ellos están en condiciones de leer, la posibilidad de que yo logre financiamiento es mucho más alta. El dicho que dice, el que pone que pone los recursos en el fondo, elige la música. ¿Sí? El lenguaje que se habla es de quien controla la posición de autoridad. Entonces, eso ha significado que surgió toda una cohorte de gente que habla en el lenguaje de la maximización económica, que es el lenguaje implícito de muchas de las definiciones de política pública. ¿Sí? Ese ha sido un proceso que es una derrota de la política frente a la economía. La política, no concebida como el barbarismo político, sino que la política entendida como la necesidad de que exista sintonía entre el comportamiento del Estado y no las necesidades de la ciudadanía, porque las necesidades pueden ser medidas por otros, sino que por el procesamiento de esas necesidades a través del sistema político. Y eso acompañado de que el marco constitucional saca un conjunto de discusiones de la discusión política y la pone en el ámbito de decisiones técnico-económicas. Entonces, este fenómeno, esto que estás anotando, digamos, desde el punto de vista de qué es lo que pasa, yo diría que el modelo de sociedad dejó de poder ser discutido, porque son tantos los puntos de amarre que te impiden formular esa deseabilidad. Vuelvo al hidrógeno.
Se está discutiendo una política nacional de hidrógeno que se va a dar a conocer en noviembre, pero su paquete de herramientas van a ser subsidios, van a ser fondos de incentivo al desarrollo de determinadas iniciativas, pero no van a ser ni el comportamiento directo del Estado, ni la operación de empresas B, ni la distribución de oportunidades de desarrollo de actividad económica en empresas de distinto tamaño. Va a ser fundamentalmente una apertura que sí va a generar probablemente el efecto del desarrollo de la industria, pero con exclusión. Porque en el concepto eso está instalado. Claro. El Estado no debe elegir a los ganadores. Eso es lo que te dice Hacienda. Claro. El Estado no debe elegir a los ganadores. Te doy un dato. El Estado viene eligiendo en el mundo a los ganadores de manera sistemática. Japón viene produciendo planes quinquenales desde los años 50. Quinquenales. Planes por 5 años. Que explican el desarrollo de Japón y la competitividad de Japón. Corea, Singapur, y ahora Tailandia, Malasia, Indonesia, vienen haciendo lo mismo. Silicon Valley se desarrolló con recursos estatales norteamericanos. La investigación más importante que se hace en ciencia en Estados Unidos es financiada por la NASA, la industria armamentista y instituciones como la Fundación Nacional de Ciencias, que articulan grandes volúmenes de recursos direccionando el esfuerzo en función de prioridades. Casi todos los países que han alcanzado desarrollo tienen esfuerzos estatales inmensos. Ustedes saben que Corea, para poder incentivar el desarrollo industrial, lo que hizo fue que, ante la imposibilidad de conseguir plata en el Banco Interasiático, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todos le cerraron la puerta y la banca privada. Entonces, cuando Japón paga la primera indemnización, asociada, digamos, a el abuso que habían sufrido las mujeres coreanas por las tropas ocupantes, que habían sido prostituidas, una cosa muy atroz, paga la primera indemnización porque tenía que pagar varias, y esa plata no fue transferida a las mujeres, la toma Park Lee, que era el dictador, y ya que no había conseguido financiamiento, construyó la acelera más grande del mundo para lograr quebrar la situación de una economía agrícola y llevarla a un proceso de industrialización, con un accionar del Estado directo, activo, y con la subordinación del sector financiero. Y es tan así la prioridad, por ejemplo, hacia la orientación exportadora, que Corea llegó a ser el principal exportador de televisores a color en el mundo, porque era una prioridad estratégica de Corea, y en Corea no se transmitía televisión a color. Entonces, no hay evidencia para decir, digamos, que el desarrollo del resultado de la concurrencia de muchas decisiones individuales y que como efecto sinérgico logran en determinado momento descubrir la pista y provocan el efecto de desarrollo, porque no hay evidencia de economías que se desarrollen fuertemente sin un rol del Estado muy activo. Eso es un ideologismo, no tiene evidencia empírica. Es tan pobre como argumento, perdón, la última votación, es tan pobre como argumento como decir, digamos, que si se bajan los impuestos crece la inversión y crece la economía. No hay ni una evidencia de eso. Bueno, está el ejemplo, que es muy de sidra y no hay mucha gente que lo sabe, que Finlandia utiliza sus fondos de pensiones, los fondos de pensiones acumulados, para generar tecnología y para generar una empresa que no es poco conocida como Nokia. O sea, Nokia era una fábrica de material agrícola. Así parte. Y la transforman con financiamiento público, la transforman en una gran empresa del mundo de tecnología. Así es, Nokia tomó el mundo. ¿Sí? Bueno, ya no es lo que era antes, pero Nokia se hizo del mundo con sus... Es una de las que está peleando el 5G. Hay un desarrollo interesante. Pero mira, la última acotación en eso, sobre Finlandia. Finlandia le vende tecnología minera a prácticamente todo el mundo que tiene yacimientos. Y no se explotan yacimientos mineros en Finlandia hace muchos años. Muy limpio. Actividad minera muy limpia la de Finlandia. ¿Sí? Jaime, nosotros tenemos para finalizar la entrevista un juego del que te hablé en algún momento que se llama Bonus Track. Nosotros te vamos a ir dando nombres y conceptos y tú nos vas a decir en pocas palabras lo primero que te salga de la mente, de la garganta. Lo primero sería un nombre, Lucas Palacios. Lucas Palacios. Sabor a poco. ¿Cómo? Sabor a poco. Sabor a poco, ok. Ignacio Briones.
Sabor a doxa. Un concepto, neoliberalismo. Agonía dolorosa. Ujú. Índice Gini o Gini. Un espejo imperfecto. Instituto de Libertad y Desarrollo. Poca libertad y poco desarrollo. Estado de bienestar. Una solución humanitaria insuficiente. Y finalmente, otro nombre. Fernando Atria. Ah, Kim Il-sung, no. Un liderazgo emergente. Bien. Ok. Jaime, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus lecciones, la información está impecable, yo creo que esto lo vamos a llevar a alguna universidad y lo vamos a vender. Ya, te vamos a dar tu parte, mi grupo. Sí. Para lucrar con tu Pero- entrevista, no. Ha sido una cátedra súper interesante. Estamos Sí, en un mundo neoliberal, así que hay que vender. Vamos a ver. Mientras no caiga, aprovecha de vender. No, gracias. Espero no haber sido claro y no haber sido muy latero, digamos, pero pues son temas que a la gente le aburren, pero son importantes. La idea es Muy que amable. la gente tenga acceso a estos temas. Jaime, muchas gracias, de verdad, muy Muy amable de gracias a parte de ustedes. Daniel, Denise y mía, del micrófono ciudadano dentro del movimiento de representación ciudadana. Muy, muy amable por venir. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, don Jaime. Hasta luego, chiquillos. Nos vemos. Fíjense. Me dijo que no le digas Me don. dijiste, Don, al final me terminaste diciendo igual, me debe una.